Amada iglesia, Dios es bueno. Dios ha sido tan hermoso con cada uno de nosotros y cómo no agradecerle y cómo no amarle. Yo le invito que con gozo, primero salude a la persona que está a su lado, dígale qué lindo que es verte aquí en la iglesia. Al que está adelante, al que está atrás, dígale, tal vez no te conozco, pero ya eres una bendición en mi vida. Y con ese gozo le invito a que abra por favor la palabra de Dios. Seguimos en este estudio sistemático deleitándonos en la palabra de Dios. Lucas capítulo 7, por favor. Habíamos comenzado a predicar Lucas capítulo 7 del verso 1 en adelante. Ahora vamos a estar en la porción del verso 18 de Lucas. Por favor, búsquelo rápidamente. Y si ya lo tiene, póngase de pies para honrar la bendita palabra de Dios. Algunos tal vez tienen como título Los mensajeros de Juan el Bautista. Dice la bendita palabra de Dios: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Tome asiento, por favor. Que el Señor añada bendición a la exposición de su palabra. Tenemos una porción amplia acerca de lo que el Señor estaba aconteciendo en esa época. Recuerde que Él venía, usted puede ver unos versículos antes, que venía de resucitar al hijo de la viuda de Naín. Un milagro portentoso del Señor. De manera gloriosa levanta a este niño. Y el Señor comenzó, dice al final de estas porciones, a ganar mucha fama. De hecho, la semana anterior se nos predicaba acerca de esto, de que por donde el Señor iba, y nosotros hemos visto en el estudio de Lucas, el Señor ganaba mucha fama. ¿Por qué? Porque sanaba a los enfermos, porque estaba dando vista a los ciegos,
porque estaba levantando a los muertos y mucha gente le seguía, pero tal vez no por las razones correctas. Y un poco para dar una introducción, el tema que le puse a esta prédica es una fe que prevalece. Y vamos a ver lo que acontecía en la vida de Juan el Bautista respecto al llamado mesiánico o al Mesías que había de venir. Amados, para esto quiero hacerle una pregunta y sean honestos conmigo. ¿Alguna vez ha dudado del plan de Dios? Amén. ¿Alguna vez, incluso después de haber visto a Dios obrar con poder, después de haber visto a Dios cómo le ha sustentado, ha dudado que la provisión va a llegar a su vida? Una pregunta que cada uno podemos respondernos, ¿no es cierto? Alguien dirá, no, yo nunca he dudado, pero tal vez más de uno dirá sí. Yo en momentos de aflicción, sí, he dudado. Recientemente pasamos por un duelo muy duro, la pérdida de mi padre en mi familia, y recuerdo momentos en que fuimos, él vivía en La Tacunga, fui allá y recuerdo encontrarnos con mi mamita abrazados y surgía esta pregunta: ¿por qué? ¿Qué pasó? Y son esos momentos que más de uno hemos tenido en la vida. Y tal vez yo podía pensar, era una persona sana, no tenía ningún problema, no tenía una enfermedad catastrófica, y se fue. Y en medio de ese dolor, uno muchas veces llega a cuestionarse y decir, ¿qué pasó? Si todo estaba bien. Y es algo que acontecía con el profeta. Luego de ver todo lo que vio, lo que se le anunció, todo lo que él iba a hacer para el Mesías, Juan, como vamos a ver en los puntos, comienza a establecerse y a hacerse algunas preguntas. El silencio, la espera, la incertidumbre muchas veces nos pueden llevar a cuestionarnos, a hacer preguntas. Pero amados, no estamos solos. Juan el Bautista, dice la Biblia que es el mayor profeta nacido de mujer, no es cualquiera. El mayor profeta nacido de mujer. Según las palabras del mismo Cristo, también experimentó nuestro Señor momentos duros, difíciles de crisis. Usted recuerda en el Getsemaní, ¿qué pasaba con nuestro Señor Jesucristo a horas de que lo crucifiquen? Es que póngase a pensar, Él siendo Dios, sabía todo lo que le iba a acontecer a Él. Y le vemos ahí orando, clamando al Padre. ¿Qué decía el Señor? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Mire, estamos hablando del Salvador, el Rey del mundo. Momentos de amargura, momentos de dolor que experimentó. En ese momento Juan no recibió una reprensión de parte de Dios, como lo vamos a ver, sino recibió una confirmación de parte de Jesús. Este texto, amados, nos presenta una escena profundamente humana, porque somos humanos. El gran heraldo del Mesías, aquel que predicaba en el desierto, que ahora está encarcelado, confundido, enviando preguntas a sus mensajeros para el Señor Jesucristo. Jesús, por su parte, responde con compasión, con verdad y con una invitación. Bienaventurado, bendecido, dichoso es aquel que no halle tropiezo en mí. Este pasaje, amados, es más que un relato histórico, es una ventana al corazón pastoral de Cristo, a ese amor y misericordia que demuestra en cada paso nuestro Señor. Nos muestra cómo responde Él a nuestras dudas y qué espera de nosotros cuando su obra no encaja con nuestras expectativas. Porque así suele suceder. Tenemos una expectativa, queremos que pasen las situaciones, pero el Señor tiene otro plan distinto para nosotros. Y es cuando duele y cuando viene el tiempo de incertidumbre y levantamos nuestras dudas. Jesús es verdaderamente el Mesías prometido. Amados, así como por fe ellos confiaban en que Él era, así nosotros también caminamos por fe mirando hacia la cruz, la redención
de todo lo que hizo el Señor por nosotros. Oremos para poder entrar en estos puntos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, y por tu verdad. Gracias por darnos, Señor, la belleza de la palabra. Gracias por revelarnos lo que está en tu corazón, Dios. Permítenos hoy, Señor, deleitarnos en ti, en tu palabra. Permítenos hoy, Señor, mirar lo que tú quieres enseñar a tu pueblo, a tus hijos, Señor, y que atesoremos eso en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Que no sean palabras al aire, Señor. Yo quiero hacerme a un lado, Padre, y que seas tú hablando a través de tu palabra, a través de tu siervo, Señor. Gracias por este privilegio que nos das de abrir la Biblia. Gracias por el privilegio que nos das de poder entender más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Un poco de contexto. Amado, ¿usted recuerda quiénes eran los padres de Juan el Bautista? Era Elizabeth, ¿y quién más? Zacarías. Y todo lo que acontecía con Elizabeth, prima de María. Usted recuerda cuando María va delante de Elizabeth y le cuenta acerca de quién iba a nacer y qué pasó con el niño que tenía Elizabeth en su vientre. Comenzó a saltar porque fue que lleno del Espíritu. Mire, era una promesa de parte de Dios para quién iba a ser Juan el Bautista. Nosotros encontramos en este contexto lo que Juan estaba viviendo. Recuerde, él predicaba en el desierto. Nos decía que él se alimentaba. ¿Sabía de qué se alimentaba? De langostas y de miel. Un profeta totalmente humilde. Ustedes ven en los tiempos de los profetas, no todos tenían esa característica. Pero Juan, de manera humilde, comenzó a profesar y comenzó a proclamar quién había de venir. Que incluso el mismo Juan decía: no soy digno ni siquiera de desatar sus calzados. Esto es interesante porque Juan se encuentra en una prisión. Juan se encuentra en medio de la soledad, oye los reportes del ministerio de Jesús, pero al ver que no trae el juicio esperado para Juan, comienza a cuestionarse y le dice: ¿eres tú? ¿En verdad eres tú el Mesías? ¿Por qué le digo esto? Por favor, acompáñenme a Lucas capítulo 3. Nosotros vemos en esta porción, abra su Biblia, por favor, o prenda su Biblia en estos tiempos. Usted puede ver la predicación de Juan el Bautista, y algo interesante que se nos da a conocer es en el bautismo de Jesús. Por favor, mire el verso 21. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús, ¿qué hizo? Fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino como una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos el bautismo de Jesús y vemos cómo el Señor está cumpliendo todo lo que estaba estipulado en la palabra. Pero si usted ve antes, dice el verso 15, vamos a leer desde el 10. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose en todos sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, se estaban preguntando. Recuerde que Juan comienza a anunciar quién habría de venir. Entonces el pueblo estaba diciendo: él tiene que ser. Incluso, ¿con quién lo comparaban a Juan? ¿Sabe usted? Con Elías, aquel sucesor. Y ahora dicen: Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo. ¿Qué dice? Mire esto, note esto. Yo a la verdad os bautizo en agua,
pero viene uno que más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Y qué va a hacer este que es más poderoso que Juan? Él os bautizará, note esto, en espíritu que santo y fuego. Aquí es cuando comienza una malinterpretación de la palabra, y usted más de una ocasión, no sé si usted ha tenido la oportunidad de asistir a una iglesia pentecostal, ¿no? Y lo que de moda se oye en las iglesias pentecostales, ¿qué es? El bautismo del Espíritu por fuego, ¿no es cierto? Y el Señor está dando aquí una distinción, porque nos está hablando acerca de dos bautizos, uno que va a ser con Espíritu Santo y otro que va a ser con fuego. La palabra de Dios dice que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, aquel que profesa ser su seguidor, que ha confesado y ha creído en su corazón, es hijo de Dios. El Señor está diciendo, sí, el momento que una persona cree es ese mismo instante bautizado por el Espíritu Santo. ¿Sabe cómo? Con la regeneración. Esto es un misterio de parte de Dios. Pero el Señor está regenerando al creyente, o sea, le está trayendo de muerte, ¿a qué? A vida. Vivíamos en tinieblas, ahora vamos a su luz admirable. Hasta ahí estamos claros. Bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿qué quiere decir este bautismo con fuego? Y a veces la gente está clamando. Recién estaba conversando con un amigo y él decía, es que estuvimos en la iglesia tantos momentos de adoración y también tuvimos bautismo con fuego de parte del Espíritu. Y son cosas que no se entiende de la palabra porque no se estudia a profundidad. Yo doy gracias a Dios que estamos teniendo estas prédicas de estudio expositivo, de estar cara a cara con la palabra de Dios, porque ahí podemos ver la riqueza del mensaje del Evangelio. Cuando el Señor Jesucristo hablaba acerca del infierno, Él habla de un fuego que nunca se va a apagar, un fuego eterno. ¿Qué quiere decir con eso? Es el infierno. Y cuando nosotros vemos en la palabra que hay un bautismo con el Espíritu Santo, regeneración, esta parte del bautismo con fuego es para el incrédulo y que va a estar en el fuego eterno, consumiéndose y consumiéndose por los siglos de los siglos de los siglos. La muerte eterna. Entonces, con esto claro, cuando Juan, el Señor recibe de parte, Juan recibe de parte del Señor todo lo que él iba a hacer, él esperaba a Jesús que venga y con el juicio y les queme a todititos los pecadores. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa? Entramos al punto número 1. Mire, la fe que es probada en la oscuridad. Dice el verso 18, por favor vuelva a la porción, el capítulo 7. Vamos a ver el verso 18 al 20. Dice la palabra de Dios, los discípulos de Juan, ¿qué hicieron ellos? Mire, le dieron las nuevas de todas estas cosas. El Señor estaba sanando, el Señor estaba levantando muertos. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle. Mire esa fe que es probada en medio de ese desierto, de esa oscuridad que estaba pasando Juan. Él esperaba al Mesías que venga y quite todo y que limpie todo y que venga con su juicio. Pero oh sorpresa, se encontró con otra cosa que el Señor estaba haciendo. Mire más adelante dice, y los envió a Jesús para preguntarle. Mire la pregunta de Juan, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué Juan se está cuestionando esto? ¿Eres tú? ¿En verdad eres tú el Mesías, el Cristo? ¿O estamos esperando a alguien más? Recuerde que desde el Antiguo Testamento usted puede ver todo lo que es, miran hacia adelante porque Dios prometió una redención para su pueblo. Nosotros como pueblo miramos hacia atrás por fe, creyendo en que el Señor ya nos redimió de toda culpa y todo pecado. Pero todas las promesas dadas desde Abraham y a todos los que nosotros vemos, David, estábamos estudiando el pacto que hizo el Señor con David. No se quitará el cetro de tu trono, hablando de nuestro Señor Jesucristo.
Todos estaban esperando, expectantes al Mesías. Recuerde que Juan está viviendo todavía bajo el antiguo pacto. No viene todavía la redención, la cruz, no viene. Pero Juan comienza a cuestionar. Dice, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Después de haber predicado Juan el Bautista con mucho denuedo, denunciando el pecado de Herodes, por eso se encontraba en esa prisión. Escucha lo que Jesús está haciendo. Y lo que le pasa a Juan es que se confunde. No está de la forma en que yo pensaba que iba a venir. El Señor está haciendo algo diferente. Y eso pasa muchas veces en nuestra vida. Porque pensábamos que Dios iba a obrar de una forma en nuestro caminar. Y oh, sorpresa, el Señor nos dio una vuelta de 180 grados y nos llevó por otro lado. Y acontecía que en el profeta comenzó a preguntar, ¿por qué no ha venido el juicio? ¿Dónde está el reino que venía con poder? ¿Por qué el Mesías no ha liberado todavía a todos? O sea, Juan se está cuestionando todo lo que Cristo, todo lo que venía, se había avisado de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es como nosotros queremos, sino a la manera de Dios. En Lucas 3, 9, 16, 17, dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El que viene tras de mí tiene el aventador en su mano. Juan está recibiendo todo eso. ¿Para qué el hacha? Para cortar a todo aquel que no está dando fruto. El aventador para avivar el fuego. El Mesías estaba entre nosotros, pero algo hizo cosas que tal vez no esperaba el profeta, y esto provoca esa pregunta honesta: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Salmo 118, 26, hablando de lo que les decía, cómo esperaban al Mesías, aquel que iba a ser el Redentor. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Daniel 7:13, uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Siempre estaban buscando, esperando la promesa del Mesías. Malaquías 3:1, he aquí, yo envío mi mensajero y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Todo estaba apuntando a Cristo. Y Juan, como parte de todos los que esperaban al Mesías, tenía esta expectativa de cómo iba a ser. Un teólogo lo puso de esta manera, dice, los santos más grandes pueden tener momentos de oscuridad. El que nunca duda, dice, probablemente nunca piense. Y esto es interesante porque comienza esos momentos de dolor o comienza esos momentos de incertidumbre en la vida que cada uno atravesamos. Y si nos hemos cuestionado, si somos honestos, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué todo de repente se fue al piso? ¿Por qué, Señor, me quitaste cosas? Sería bueno que luego de que nos cuestionamos, porque en medio del dolor, esto no es pecaminoso, amada iglesia, que esos cuestionamientos nos lleve a los pies de Cristo a decir, Señor, tal vez no entiendo, tal vez sé que no es de mi manera, pero aquí estoy delante de ti. Y te quiero adorar en medio del dolor. Y te quiero dar gracias en medio de la circunstancia. En medio de ese proceso y abriéndoles mi corazón, estábamos con mi mami en ese momento. Y surgió también otra cosa ahí, abrazados los dos. Ella decía, Padre, oraba, decía, Padre, ¿a quién iremos? Luego de que se cuestionó, ¿por qué? Escucharle a mi madre decir, llenó tanto mi corazón de, Señor, ¿a quién iremos? Puedo ir a amigos, a psicólogos, puedo ir a, no sé, donde pastores,
Pero Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Esto nos recuerda, amados, que incluso los creyentes más fieles pueden experimentar confusión espiritual, sí. La fe auténtica no es ausencia de preguntas, sino de llevar esas preguntas delante de Cristo. El modelo de Juan es sano. ¿Sabe por qué? Porque Juan no murmura, Juan no abandona, Juan está preguntando. ¿Y sabe a quién le pregunta? A su maestro, a su Señor. Llevar nuestras dudas al lugar correcto es parte de mostrar también fidelidad a Dios. Alguna vez alguien lo puso de esta manera y decía, incluso reconocer nuestra desesperanza delante de Dios puede ser el acto de fe más grande que tenemos en nuestra vida. De reconocer, Señor, cuánto te necesito. Por eso cuando cantábamos y quebrantaba tanto mi corazón esta parte, Señor, nada puedo hacer sin ti. Nada. Señor, perdóname que a veces pienso que ya lo logro yo solito, que ya lo puedo hacer. Perdóname porque nada puedo hacer sin ti. Nada. Y vemos esta fe en medio de la oscuridad que está aprobada para Juan. Él está, amados, póngase en este contexto, él está encarcelado. Está escuchando todo lo que el Mesías está haciendo. Él manda a preguntar. Pero no solo que la fe se prueba en la oscuridad. Número 2, sino que la fe se fortalece cuando nosotros nos acercamos a Dios. 21 al 23, léalo conmigo, por favor. Dice la palabra de Dios, ya lo tiene, 7:21. En esa misma hora, cuando ya le cuestionaron a Jesús, miren lo que hace el Señor. No es que les dice, díganle a Juan, no. En esa misma hora, ¿qué hizo el Señor? Sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo, Jesús les dijo, id. Ahora que han visto todos estos milagros, estas maravillas de Dios, ahora sí, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. ¿Qué han oído? Mira, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos, ustedes vieron, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, a los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. En otras palabras, el Señor está diciendo, oigan, vayan, díganle a Juan todo lo que ustedes vieron en esta hora. En esa misma hora que el Señor comenzó a sanar, díganle a Juan lo que está aconteciendo. Díganle a Juan que sí soy el Mesías prometido. Díganle a Juan que no se equivocó en llevar ese mensaje. Díganle a Juan que no dude, porque aquí está el Maestro, está sanando, está levantando muertos. Aquí está el Mesías, aquí está Dios. Es interesante porque es la respuesta directa de Jesús, actuando, sanando. Dio vista a muchos ciegos y luego les comisiona y les dice, vayan a contarle a Juan. Jesús no discute con la duda, amados. La disuelve con una evidencia delante de los ojos de ellos. Él no discute, no se pone, ¿por qué Juan no cree que yo soy el Mesías? Pero ya le he dicho tantas veces. No, el Señor le demuestra. Y vayan y cuenten lo que han visto. Los ciegos recuperan la vista. Qué maravilloso. Esto es algo reservado en el Antiguo Testamento, amados hermanos. Éxodo 4:11, Salmos 146:8. Esto es netamente lo que Dios hacía. Entonces el Mesías, al hacer esto, está demostrando que Él también es Dios. Yo soy el que prometió el Padre. R.C. Sproul nos dice, el Evangelio no siempre responde a nuestras preguntas de forma lógica, pero nos da fundamentos sólidos para confiar. No es que vamos a tener todas las respuestas, no. De hecho, a veces la palabra de Dios se va en contra de la lógica humana, ¿no es cierto?
Yo quiero irme en contra de las personas que me hacen daño, y la palabra de Dios que dice, ama a tus enemigos. Ay, Señor, pero ¿por qué? Así es la palabra, así es nuestro Dios. Isaías 29:11, Isaías 35 del 5 a 6. Usted va a encontrar en estas porciones las promesas mesiánicas de la restauración del pueblo. Mateo 11:46 nos cuenta este paralelo que añade al bienaventurado que no haya tropiezo en mí. Mire, cuando no entendemos lo que Dios hace, amados, recordemos lo que Dios ya ha hecho. A veces no entiendo lo que está pasando. ¿Por qué, Señor, obras de esta manera? Es que duele tanto mi corazón. Mira por favor a lo que Dios ha hecho ya en tu vida. Mira cómo el Señor ya te ha sacado del fango, del lodo, cómo nos ha levantado. De lo peor que a veces uno regresa a pensar y da hasta vergüenza, ¿no? ¿Cómo estaba haciendo esas cosas? Y hay incertidumbre y dices, pero ¿cómo Dios está obrando hoy? Mira lo que ha hecho en el pasado. Mira cómo te ha sustentado. Porque así es nuestro Dios, aquel que cumple, que promete, aquel que es fiel, aquel que te muestra cada día su misericordia. Amados, si tenemos dudas, mira a la cruz, mira al Redentor que está reinando a la diestra de Dios Padre. Mire el Evangelio, las promesas cumplidas. Y Charles Spurgeon decía, el Evangelio no necesita defensa, como un león solo necesita ser soltado. Tenaz. Y cuando el Señor nos regala la revelación de su palabra, ayer estábamos en un curso con el Cevitas, que salimos muy bendecidos los dos de ahí, una capacitación, y yo decía, Señor, qué belleza y profundidad que encontramos en la palabra de Dios. Pero no la valoramos, amados. Porque a veces si somos honestos, ni siquiera abrimos la Biblia en casa. Y a veces la Biblia es usada como amuletos para que no le roben en la calle, pero la Biblia está ahí, o como les había dicho en una ocasión, abierta en el Salmo 91 para que ni plaga toque tu morada, para que no te roben. Amados, aquí hay vida. Aquí está la voluntad del Señor revelada. Ustedes pudieran ver cómo en países que ni siquiera se puede mencionar el nombre de Jesús, o se puede tener una copia de la Biblia, les lanzan, tal vez en una avioneta, lanzan cajas con paracaídas que tienen Biblias adentro. ¿Cómo atesoran eso, amados? Y hay lugares en cómo abrazan sus Biblias y lloran y dan gracias a Dios por tener la palabra. Pero a veces somos muy cómodos o conformistas y damos todo por sentado, amados. Pero la fe se fortalece, así como Cristo mandó ese testimonio. Nosotros también somos testimonio vivo de lo que el Señor ha hecho. Y caminamos testificando de cómo Dios obra, de cómo Dios salva, de cómo Dios también sana. La fe que es probada en la oscuridad, la fe que va fortaleciéndose. Número 3, amados, aún los que dudan pueden ser fieles y valientes. Mire por favor lo que dice del 24 al 28. Sigamos avanzando en el estudio de la palabra. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Mire, el Señor comienza a explicarles a la gente quién era Juan, y les comienza a cuestionar algo. Les dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? 3 veces el Señor está cuestionando. ¿Para qué se fueron allá al desierto?
¿Qué fueron a ver? ¿Qué querían encontrar? Mire el 26. ¿Mas qué salisteis a ver? A un profeta. Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío. Mire, ¿envío quién? Mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Amados, no era poca cosa cuando el Señor habla acerca de Juan y les comienza a cuestionar a la gente, porque todos estaban escuchando lo que el Señor les mandó a decir a los discípulos, a los mensajeros de Juan. Y el 28 nos dice, mire, léalo, dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero, esto es interesante, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Jesús aprovecha esta ocasión para corregir públicamente cualquier malentendido que la gente tenía de Juan. 3 veces les cuestiona: ¿qué salisteis a ver? ¿Qué fueron a ver? Para enfatizar la firmeza, el carácter profético, cómo era un profeta, la consagración que tenía Juan. La vestimenta de Juan, como vemos en el 25, contrasta con los que viven en los palacios, con aquellos que tienen deleites. Juan representa al profeta del desierto, aquel que era como el Elías esperado, consagrado para preparar el camino para nuestro Dios. Y no solo Jesús lo reconoce como tal, sino que lo exalta por encima de todos los nacidos de mujer. Miren lo que está haciendo el Señor. Él es mayor de todos los nacidos de mujer. Pero más adelante es interesante porque el Señor topa esta parte acerca del reino de Dios. Él está hablando de lo que Él está predicando acerca del reino, de cómo se ve un ciudadano del reino, lo que hemos estado predicando en este púlpito. Y en medio de ese reino dice que los privilegiados son aquellos que están siendo parte de este reino, que el Señor les ha tomado para sí como pueblo, porque dice que aún el más pequeño en el reino de Dios, ¿qué es? Es mayor que Él. Cristo está resaltando el privilegio y la bendición que es ser parte de su grey, amados. ¿Alguna vez se ha sentido así privilegiado de ser un hijo de Dios? Alguien lo ponía de esta manera y decía: ni siquiera el cargo de presidente de la república de una nación se compara a ser llamado un hijo o una hija de Dios. Es que eso debe a nosotros traernos seguridad, convicción de cómo el Señor ha escogido para sí, ha tomado para sí un pueblo, amados, y deleitarnos en el Señor. Nuestro valor en el reino no está en nuestra posición o en la reputación que tengamos, sino en la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Juan fue grande, pero el creyente que conoce a Cristo crucificado y resucitado tiene un tesoro aún mayor. Amados, tenemos un tesoro aún mayor. Juan, profeta grande, de los más grandes nacidos de mujer, pero no se compara en aquel que ha creído, ha depositado su vida delante de Cristo. Mire lo que está enseñando el Señor. Tiene este tesoro mayor. Dios no desprecia al que duda, amados, pero honra al que es fiel en medio de la incertidumbre. Fiel y permanece. Punto número 4. El Señor no solo que habla acerca de la fe y exalta lo que hacía Juan el Bautista, sino que también da una advertencia a una generación que nunca está satisfecha. Mire lo que dice el resto, por favor, del 29 al 35. Dice la palabra de Dios, ya lo tiene, Juan 7, 29 al 35. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mire lo impresionante del testimonio de todo lo que estaban viendo. Más adelante dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley, ¿qué hicieron? Desecharon los designios de Dios,
respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. El Señor está explicando todo esto. Y dijo el Señor, mire esta reprensión: ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos que están sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía vino, y decís, ¿qué le decían a Juan por predicar, por todo lo que estaba dando en su mensaje? Demonio tiene. Otros le decían: hijo del diablo. Mire, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, ahora, esta generación, en otras palabras, no está conforme con nada. Este es un hombre comilón y bebedor de vino. Eso decían de Jesús. Amigo, mire cómo le conocían a nuestro Señor Jesucristo, como amigo de publicanos, que eso era una deshonra para el pueblo judío, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Jesús está dando esta advertencia a esta generación, como dirían por ahí, ni fu ni fa, que no está conforme con nada, que todo para la generación. Hoy en día usted puede ver cómo se está levantando una generación que se la llama de cristal, ¿sí o no? Que por todo se sienten atacados. Es que me vio de esta manera. Hijos queriendo denunciar a sus padres por corregirles. Yo estuve en el colegio, tengo un testimonio de que unos niños comenzaron: a ver, profe, usted nos está haciendo estudiar mucho, entonces nosotros podemos ir al Ministerio de Educación y denunciarle. Cero. Es que los tiempos cambian, amados. El pecado va totalmente encarnándose en las personas que no han creído en el Señor, y eso es una podredumbre, y se hace lo peor. Y la corrupción, amados, no se asombren que hay tantos sicariatos, que hay tantas corrupciones en los gobiernos, que hay tanto narcotráfico. No se asombre, porque el pecado comenzó a degradar. Incluso llegó hasta la edad que nosotros llegamos a vivir en esta tierra. La palabra de Dios dice que son 60, 70 años, y en los más robustos hasta 80 años. ¿Cuánto vivían antes? 325 años, 860 años vivía en la tierra. Imagínense. Entró el pecado a la humanidad y lo degradó todo. La parábola que usa el Señor Jesucristo, topando a los muchachos, a los niños, retrata la inmadurez espiritual de quienes quieren controlar el mensaje de Dios según sus gustos. A veces se ha convertido la iglesia, como les decía, como esa Igle Burger, que es una iglesia conforme al servicio del consumidor. Señor, yo quiero sanidad. Señor, quiero estos milagros. Quiero que me prosperes. Señor, no toques mi casa con papas y cola. Es que así está. Y todo lo que yo le pida a Dios tiene que ser como mi mesero y servirme a la mesa. Ay, Señor. Dios guarde a la generación, a aquellos que somos padres y están nuestros hijos. Hijos, guarden sus corazones, porque el mundo está degradado completamente. MacArthur, hablando acerca de esta porción en el comentario de Lucas, dice: no es que Dios no se revele a los hombres a través de su palabra, porque estaban preguntando y cuestionándose. Su juicio comienza con la indiferencia del evangelio. Cuando la gente comienza a ser indiferente con todas las cosas del Señor, su evangelio, su presencia, con todo, viene juicio más. Y el Señor tiene que dar enseñanzas. Proverbios 8 del 1 al 4 nos habla, dice: la sabiduría clama a los hijos de los hombres. Está constantemente clamando.
Mateo 23, 37, solo lo estoy citando, tómelo en notas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? ¿Cuántas veces? La fe, amados, no es una cuestión de cuánta evidencia tenemos, sino de cuán dispuesto está el corazón a obedecer a Dios. El orgullo religioso, la autojustificación nos impiden ver la sabiduría del Evangelio. Amados, que no seamos como esos niños caprichosos que está tomando el Señor, que están tocando en una plaza y dice, ¿por qué no bailan si estamos tocando? Que no seamos inmaduros, sino que abramos nuestro corazón al Evangelio tal y como es, no como queremos que sea. No tratemos de adaptar la palabra de Dios a lo que yo quiera hacer, porque eso es torcer la palabra, y por torcer la palabra viene juicio para muchas personas. Amados, hemos caminado como una conclusión junto a Juan desde la prisión. Hemos escuchado las dudas, cuestionamientos que tuvo. Hemos visto la respuesta de Jesús, no en argumentos, sino demostrando en evidencia. Hemos oído del elogio de Cristo hacia quien era Juan y su denuncia ante una generación incrédula. Amados, ¿y qué hacemos con esto? Dirá más de uno. Vivimos en una época donde muchos tropiezan con Jesús. ¿Qué es esto? Algunos, porque no cumplen sus expectativas, quieren un Mesías que les solucione todos sus problemas y tropiezan con Jesús. No quieren un Salvador que les llame al arrepentimiento. Otros tropiezan porque esperan que Dios actúe conforme a sus tiempos, no conforme a la voluntad del Señor. Es que quiero que me bendigas ya, ahora te he estado clamando, y como dijo ahí una pseudo evangelista, dijo, y no aceptamos un no por respuesta. Dios nos guarde. Otros tropiezan porque esperan que Dios actúe conforme a sus deseos. Algunos incluso en la iglesia comienzan a enfriarse porque sus oraciones no han sido contestadas como ellos esperaban, y se enfrían. Amados, pero Jesús dice, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Esa es la promesa final. No entiendes todo lo que Dios está haciendo, amado. Aún así confía en Dios, aunque no entiendas. Estás en un lugar oscuro como Juan, no sueltes a Cristo. Sientes que el plan de Dios va por rumbo distinto a lo que tú pensabas, permanece firme en su palabra. Amados, Dios no se ha olvidado de ti. La duda, si bien es cierto, si encaminamos a Cristo, no es un pecado, netamente solo si la llevamos a los pies de Jesús. Querida iglesia, amados, el mundo cambia y seguirá cambiando. Las circunstancias tambalean, muchas veces vamos a tener cuestas en la vida. Nuestra mente se va a confundir, pero Cristo permanece fiel. Su sabiduría es con todos sus hijos. No tropecemos, descansemos en Dios, confiemos en Jesús. Padre Santo, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Señor, aquí está un pueblo que te necesitamos, Padre, que hemos cantado a voz en cuello, Señor, que nada podemos hacer sin ti. Señor, danos humildad. Deja de lado, Señor, saca orgullo de nuestro corazón. Padre, que si hemos cuestionado en momentos difíciles de por qué me pasa esto, qué es lo que ocurre, Señor, que esos cuestionamientos los llevemos a tus pies. Y que miremos el testimonio que tenemos de nuestra vida, Señor. ¿De dónde tú nos has sacado, Padre? Y que podamos entender, Señor, que todo lo que hablamos y predicamos no se trata de nosotros, Señor. Se trata de tu obra maravillosa, de cómo tú tienes ese plan perfecto de redención y lo has llevado a cabalidad, Señor. Gracias, Padre, porque has tomado un pueblo y una iglesia para ti.
Gracias, Padre, porque nos has llenado de tu amor, de tu misericordia. Gracias, Señor, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, que lo que hemos aprendido de este texto, Señor, es que tú actúas conforme a tu voluntad, y que tú no preguntas a nadie qué debemos hacer, Señor, no, sino que tú lo haces y lo que haces es perfecto, Señor. Descansamos y confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén.